Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola querida Alesa, querida comunidad, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Sus, muy bien, muy contenta aquí, un poco cansada porque si bien vamos a hablar del sol hoy, el sol cansa, ¿eh? No, todo Exactamente, muy bien, todo muy bien. me alegro mucho. Bueno, esperemos también que estén todos bien, los integrantes de nuestra comunidad y bueno, y todos los seres vivos que conforman este maravilloso planeta azul. Y bueno, antes de abrir el micrófono directamente a la comunidad, estábamos hablando de un tema que no solamente lo venimos hablando nosotros, sino que en cierta forma parecería un poco trillado, pero me parece muy interesante que lo veamos nuevamente, porque esto es como leer un libro. Cuando lee uno un libro que le gusta, lo lee hoy, después pasan los años, lo vuelve a leer y resulta ser que en el libro, de leer el mismo libro, igualmente va tomando y va entendiendo cosas que quizás antes no las percibió, porque evidentemente todo el tiempo estamos creciendo, aprendiendo, evolucionando, ¿no? Hay quienes dicen que en la vida primero tenemos la prueba y después aprendemos la lección, porque a veces nos pasan cosas muy fuertes, accionamos como podemos y luego entendimos por qué tuvimos que vivir esa experiencia, ¿no? Y ahí a lo mejor uno se cuestiona, quizá hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, y sin embargo hicimos lo que pudimos en ese momento, lo que surgió, y la mayoría de las veces nos damos cuenta que lo que surge está vinculado fundamentalmente con nuestro ego. Somos ego porque tenemos una personalidad y por supuesto este vehículo necesita manifestarse a través de un carácter, una personalidad, una forma de ser, y eso es maravilloso, pero en este proceso que vamos cada día más sintiendo, ¿no? Que tiene un proceso de crecimiento, como dicen, de conciencia, de evolución, vamos entendiendo o sintiendo que evidentemente ese ego nuestro, eh, si bien es obviamente necesario porque tenemos que manifestarnos, tenemos que tener un comportamiento, una forma de ser, también tiene muchas distorsiones. Porque el ego, en realidad, nosotros lo fuimos construyendo con infinidad de distorsiones, de dolores, de resentimientos, de miedos, de competencias con el otro, ¿no? De sentirnos a veces muy angustiados, muy debilitados, o por el otro lado, ¿no? Un ego que a lo mejor tiene también muchos elementos de agresividad porque en realidad se siente como que el mundo es demasiado violento, demasiado invasivo, demasiado injusto. Entonces, de acuerdo a la personalidad, cada uno la va metabolizando como puede, pero ese ego es inevitable que tenga demasiadas distorsiones. Cuando nosotros conectamos con el otro, muchas veces, o la mayoría de las veces, obvio, no lo hacemos desde el ser, ¿no? Porque nos cuesta entender qué es el ser, de qué hablan. El ser es algo que está dentro, que es una esencia, que es divino, que es perfecto, pero ¿cómo lo manifiesto? Si en realidad mi ego tiene tantos enrosques, ¿no? Que no lo dejo ni siquiera asomarse. Y me parece interesante que si bien es un tema que lo hemos hablado y se han escuchado todo el tiempo en muchos videos muy interesantes, que vayamos justamente en este momento donde están viniendo energías muy intensas, donde sentimos cada uno de nosotros un proceso de transformación y lo sentimos,
¿Cómo podemos ir interpretando, ¿no? Este Sol en Leo, que viene justamente, y ahí va el tema, no a exacerbar el ego distorsionado, sino justamente a poder entrar en sintonía con esa esencia que somos, ese ser divino, ese ser fuerte y a su vez pacífico y a su vez, armonioso, ¿no? Que en realidad está más allá de toda circunstancia que nos pase, sean estas las que sean. Y me parece súper interesante que podamos, a través tuyo y de la canalización y de los seres bellísimos que nos asisten, que nos responden, que nos acompañan, que nos ayudan en este proceso de crecimiento interior, que podamos consultarles o podamos tener herramientas para poder realmente, ¿no? Conectar en esencia, conectar en forma genuina con este ser, que no solamente nos va a ayudar a evitar distorsionar vínculos con el otro, enojarnos, angustiarnos, enfermarnos, tener expectativas de más con determinados seres que están en otra sintonía y que en realidad es muy probable que no puedan a lo mejor abastecer lo que necesitamos, ni nosotros a las del otro, y estar en una sintonía realmente fuerte, fuerte, pero amorosa a la vez, ¿no? Es muy difícil, creo, yo creo que si lo podemos lograr es una maestría, es una gran maestría para lograr en este año 9, que es fin de ciclos numerológicamente. El año que viene, recordemos, 2026, es el número 1, el inicio de lo nuevo, pero lo nuevo va a venir cuando nosotros podamos alquimizar y transformar y transmutar todas estas distorsiones para que podamos en realidad conectarnos con la esencia y el propósito y con el nuevo periodo o la transformación como seres humanos para lograr nuestros propósitos, para mejorar a todo nivel, ¿no? Entonces, me parece que este año es un año muy fuerte, difícil, pero es un año donde nosotros podemos tener delante muchas herramientas que nos ayuden no solo a comprender, sino a transmutar toda esta distorsión de nuestro ego. Esa es la primera parte de la pregunta a nuestros seres estelares, cómo nos podemos ayudar, ¿no? A tratar de, no sé si limpiar o si sanar esta distorsión del ego y realmente sentirnos en la conexión con ese ser poderoso, que la energía que está llegando realmente nos está ayudando a que podamos hacer esa conexión. Esa sería la primera pregunta. Y luego vamos a ir a otra, que está conectada con esto de que también en este proceso de evolución consciente, donde hemos tenido humanidad que siempre ha vivido disociada entre lo energético espiritual y entre lo científico y lógico, ¿no? Este puente de Atacarama que divide los dos hemisferios, que aparentemente parece que justamente hace que no se conecten, que seamos muy lógicos y racionales, o por el otro lado muy espirituales y muy volaceros, como decimos acá en Argentina, ¿no? Y que de hecho tengamos hasta enfrentamientos con el otro, porque hay como el que dice, ¿de dónde sacaste tal información de canalización? Eso, ficción. Y por el otro lado te dice, eso no se ha comprobado todavía. Y estamos, creo que también en este proceso de transformación, justamente difuminando esta separación entre los dos hemisferios, donde en realidad nosotros tenemos tanto la capacidad de conocer pruebas a través de distintas ciencias, de esos mundos que existieron, de esa realidad, pero a su vez conectándola con esa esencia espiritual que tenemos, energética, que evidentemente también nos constituye, ¿no? Donde podamos
lograr esa conexión, ese entrelazamiento, ¿no? Que también creo que es un proceso muy interesante que estamos viviendo como humanidad. Ni rojo, o mejor dicho, ni negro ni blanco, sino entrar en ese gris de nuestro cerebro, por eso dice materia gris, ¿no? Donde podamos conectar absolutamente toda la información para poder cada vez estar más cerquita a revelar, ¿no? A revelar verdades de nuestro origen y de quiénes somos. Así que en este encuentro creo que con estas dos preguntas pienso que vamos a sentir, bueno, mucho amor interno y mucha valoración de aspectos o de información que quizás no podemos captar o de hecho cuando uno lo consulta, ¿no? Desde lo lógico, desde lo racional o inclusive desde seres que canalizan o mejor dicho, saben aspectos espirituales, tienen las respuestas a esto. Seguramente hay mucha información que tiene que ver con el ser, el ego, ¿no? Y esto de lo lógico y espiritual, pero sería genial escuchar esto a través de la canalización. Así que Ok. gracias, Alesa, gracias siempre por ser este instrumento hermoso que nos ayuda a seguir aperturando nuestro corazón. Gracias a ti, Susani, muchas gracias por permitirnos este espacio de conexión con tu audiencia y con todos estos corazones que están latiendo y pulsando, pidiendo información que viene desde lo más entrañable de su alma, porque esto no es información que se recibe externamente, sino es una información que vuelve a renacer y a resonar desde dentro del corazón de cada persona, porque ustedes saben que todo esto ya lo sabían y es una cosa nada más de recordarlo. Y a través de estas palabras y de estos encuentros estamos recordando nuestro propio origen, pero también cómo funciona ese origen, cómo funciona la evolución y cómo funciona el camino, o mejor dicho, cómo podemos hacer funcionar ese camino en nuestro beneficio y en nuestro mejor crecimiento espiritual, porque muchos de ustedes ya se dieron cuenta que estamos aquí para una expansión espiritual, más que nada. Ese es nuestro propósito principal, álmico. Y con esto empiezo esta intervención. Yo soy un arturiano en esta ocasión, que he guiado a Lesa por muchos años. Estoy a cargo de la información que ella ha estado recibiendo y de cómo se está anclando físicamente alrededor de su realidad, porque eso es lo que hacemos nosotros los arturianos, de yo de sexta dimensión. Y sí, tengo cuerpo físico también en otro lugar, no en esta dimensión con ustedes, pero sí tengo cuerpo físico en otro lugar. Y nosotros nos presentamos el día de hoy porque justamente somos un ejemplo grande de seres que hemos logrado trascender el ego distorsionado, que lo pusiste en unas palabras muy correctas. El ego no es algo terrible, no es algo que se deba erradicar completamente, sino es una herramienta de supervivencia necesaria para el planeta Tierra, pero también fue un principio energético que se instauró para poder ayudar a la realización de muchos proyectos y de muchas situaciones específicas dentro de y en conexión con otras personas del planeta Tierra y de otros sistemas estelares también, porque el ego existe en otros sistemas estelares también. Y nosotros somos una civilización que ha logrado trascender esas diferencias en el sentido distorsionado
y hemos logrado proyectar para nosotros, para nuestra realidad, un cuerpo libre de ese ego y de ese juicio, porque usualmente el ego está acompañado del juicio. Y el ego siempre se va a comparar, el ego distorsionado, por supuesto, siempre se va a comparar con los demás y la proyección que hacen los demás. Y nosotros al trascender esas diferencias y darnos cuenta que todos somos el reflejo de uno mismo y que realmente aquello que nos molestaba de pronto de manera en el carácter era una proyección misma de ese propio ego distorsionado, y esa distorsión nos estaba señalando aquello que debíamos de observar dentro de nosotros mismos, y al observarlo y evaluarlo lo podíamos rectificar y en cierta forma darnos cuenta que aquello que nos reflejaba el otro era una herida de nuestro propio ego. En psicología ustedes lo llaman heridas narcisistas, que tiene que ver con un ataque o se siente como un ataque directo hacia la personalidad, que es lo que se construye externamente alrededor del ser como una especie de cortina para ayudarlo a cumplir con ciertas características de esa vida que ha elegido. Es una especie de máscara, de cortina que se pone ante una situación temporal y que tiene la intención de proteger hasta cierto punto las vulnerabilidades del ser, las vulnerabilidades verdaderas del ser. Entonces se volvió un mecanismo de defensa para poder esconder esas vulnerabilidades, y es un mecanismo de defensa que hasta cierto punto se cree que es bastante útil y que sirve, pero en realidad lo único que hace es distorsionar más esa sensación de lo que uno está creyendo externamente, porque todo esto se aleja de lo que verdaderamente es el ser. Y es quizás porque el ser sufrió alguna, no sé, alguna herida, alguna situación en la que sintió un dolor fuerte, y debido a esto se genera esta distorsión del ego, porque el ego sirve para que esto no vuelva a ocurrir, para que esta situación de dolor no se vuelva a presentar. Y hasta cierto punto, pues es una defensa del propio ser para poderse liberar y tomar distancia de esa situación dolorosa. Entonces, realmente detrás del gran ego hay dolor y hay evasión con respecto a las heridas del propio ser. Y esa es la verdad. Cuando alguien no te saluda por la calle, a pesar de que lo conoces desde hace meses o años incluso, y voltea la cara, no es porque se sienta mejor que tú, es todo lo contrario, es que se siente totalmente inseguro ante la luz que tú estás proyectando, y entonces no puede sostenerlo, y su manera defensiva de reaccionar es a través de esa proyección egoica de, ah, no te voy a saludar porque soy mejor que tú, cosa que es digamos, un mensaje distorsionado, es lo que, la palabra adecuada. Los mensajes distorsionados que envía el ego. Y por eso causa tantos problemas y malos entendidos, y porque tomemos en cuenta que no es nada más el ego personal, el ego propio, sino el ego de las demás personas que nos rodean y de todos los demás habitantes del planeta Tierra que están conviviendo con nosotros. Entonces, esto lo hace todavía más complejo, pero tomen en cuenta, la vez pasada mis compañeros pleyadianos hablaban de el juego, de esta realidad como un juego. Y yo les propondría algo diferente. Yo les propondría con respecto al ego que lo vieran como si fuera una obra de teatro, en donde se abren las cortinas y uno tiene que interpretar un cierto rol, un cierto papel que
esto sería una construcción alrededor del verdadero ser, porque uno no está siendo quien realmente es cuando está en escena, sino está siendo un personaje. Personaje viene de persona, de máscara, de ponerse algo alrededor, una estructura falsa que va a indicar la personalidad construida de ese personaje, de ese carácter, de ese rol que se está jugando para cumplir con una determinada trama, con un determinado plot, script. Es un determinado escrito que, digamos, es la base de esta realidad. Entonces, cada vida que uno vive es como si la viviera en una puesta en escena, en una obra de teatro. De aquí queda muy, muy bien el poder identificar que cuando uno se sale de ese escenario es cuando realmente es uno en contacto con el verdadero ser y con la propia divinidad. Y al estar en la propia divinidad, estás siendo quien realmente eres. Entonces, en esta vida tenemos esta opción, tenemos la opción de salir del escenario o de seguir interpretando todos aquellos esquemas que uno se fue proponiendo para cumplir con esa trama, con ese intrincado plot de relaciones, de situaciones, y uno a veces sale bien librado de esto, pero les puedo decir que vivir la vida de esta forma es una pérdida de tiempo, porque uno vuelve y ahora vuelve a la vida, pero con el rol contrario, con el rol que representaron otros, ahora lo voy a representar yo. Entonces es como si los actores intercambiaran los papeles para poder sentir la información y la estructura de cada uno de ellos, para poder vivir la perspectiva. Entonces esto se hizo como algo muy fuerte porque el escritor, quien está realmente proponiendo la puesta en escena, es quien dirige. O sea, el director muchas veces no quiere que estos personajes se salgan de ese papel. Y al no poderse salir de ese papel, es como si se generara la Matrix. Es muy similar a lo que ustedes llaman la Matrix, que es estar atrapado dentro de un mismo rol constantemente. Entonces, quizás la puesta en escena cambia de ciudad, cambia de lugar, pero otra vez vuelve a ser el mismo rol o el mismo papel. Y entonces se repite y se repite hasta que uno decide romper con ese plot y salirse de esa situación y empezar con una situación nueva. Y esto es la conciencia, esto es el despertar a la conciencia. Cuando uno aprende todas estas líneas de esa obra de teatro, cuando uno aprende todas estas frases y sabes identificarlas con un cierto personaje, pero tienes la capacidad y la conciencia de cambiar y salirte de ese personaje y entonces reconocer dónde y cuándo es el contacto con tu propio ser, ahí es cuando se empiezan a romper estos patrones y empieza uno a despertar. Esto costó mucho trabajo por mucho tiempo y muchas razas estelares estuvimos inmersas en este proceso. Y puedo decir que no es tan difícil cuando ya hay la apertura a toda esta información y cuando tenemos la asistencia de otros seres. Nosotros como arturianos entramos en asistencia porque lo que estamos haciendo es precisamente demostrar las cualidades diferentes de estos otros papeles que se pueden interpretar, pero también estamos demostrando cómo cada una de estas máscaras se va adhiriendo de una manera especial al propio cuerpo y de una manera vibratoria a la huella energética que nosotros representamos, porque cada alma tiene su propia huella energética, como una huella digital, es como una huella específica que contiene y que tiene
es lo que los antiguos egipcios llamaban el Ka, que es la energía y la huella que representa a ese personaje, a ese rol en particular. Y va cambiando y se va expandiendo, claro, porque va siendo distintos en distintas vidas, en distintas puestas en escena, en distintos papeles, pero sigue siendo parte de la construcción de una misma alma, de un mismo ser. Entonces es bastante complejo porque no nada más es la puesta en escena, sino todas las reglas que van alrededor y al margen de esa puesta en escena. En este caso, para que se pueda entender mejor, en el planeta Tierra tenemos una serie de conceptos y de momentos energéticos específicos que se establecieron como patrones desde el principio de los tiempos. Los egipcios lo llamaban el Septepi, que es el principio del tiempo cuando empieza la vida desde esa nada, desde ese oscuro vacío donde una gota brillante de luz va a impregnar esa oscuridad, ese espacio, y va a generar la creación a partir de ese momento. Se van a establecer ciertos patrones energéticos. Ese espacio de creación, esa luz que impregna la creación, son dos principios energéticos que se van a repetir en el planeta Tierra y en otros sistemas estelares como el principio de la creación. Ustedes van a darse cuenta que siempre que haya un proceso de creación, empieza por un espacio en donde no hay nada, pero hay el espacio, se sostiene, es como un gran reseteo, un espacio de obscuridad en donde que es femenino, en donde se va a necesitar esta chispa de luz, esta alma brillante que va a impregnar y que es de origen energético masculino. Entonces siempre vamos a ver estos dos principios energéticos constantes en distintos momentos y distintas formas de la creación misma. Para que un artista pueda crear una pintura, tiene que encontrarse primero con un espacio vacío de líneas de pintura para poder poner la pintura encima y las líneas encima y la luz encima para poder impregnar esa creación, para que se convierta en algo más, en un tercero. De esta forma, vamos a ir impregnando el planeta Tierra en específico, porque es lo que nos interesa en este momento, ya que ustedes están allí, es ir implantando diferentes principios energéticos que se van a ir expresando a través de la materia. Nosotros somos expertos en esto. Estaban contando que vos estabas ahí canalizando la parte en la cual ellos decían que ellos tienen mucha experiencia con esto de impregnar distintos principios energéticos, que nos ayuden a nosotros, ¿no? A ir aperturándonos, para ir captando justamente desde qué punto nosotros estamos actuando con este ego herido y cómo a través de principios energéticos que ellos mismos como seres estelares van implementando en la energía del planeta, nos ayudan a que vayamos aperturando y entendiendo y sintiendo, ¿me entendés? Perspectivas de verdades que si nosotros no las tenemos, no las incorporamos, no las introducimos, nos quedamos en eso de somos el rol que estamos cumpliendo y en realidad no es así. O sea, está muy bueno. Si querés, en esa parte podemos hacer como un resumen digamos, del aporte de ellos para poder pasar a la próxima, si te parece. Ok. ¿Sí? Entonces, en resumen,
todos estos ejemplos que nosotros ponemos con respecto a la puesta en escena tienen que ver con las funciones del ego. Una puesta en escena exitosa es una función del ego exitosa. Pero para nosotros poder salir del escenario, tenemos que dejar el papel ahí arriba. Es decir, para que nosotros podamos reconectar con nuestra propia divinidad, tenemos que salirnos de todo lo que representa ese ego, distorsionado o no. Ahí nos damos cuenta que el ego nos sirve para poder ser excelentes actores e interpretar excelentemente el papel que venimos a interpretar, pero también nos impide hasta cierto punto poder hacer una conexión directa con nuestra propia divinidad directamente. De esta forma, creo que se resume el cómo funciona el ego. Y con respecto a lo que estaba yo hablando acerca de los principios energéticos que se establecen y que se van implantando a manera de patrones en el planeta Tierra, es simplemente una manera de construir el planeta Tierra y el escenario y todas las herramientas a las cuales el propio ser y el propio rol del ser va a tener acceso y va a poder utilizar tanto como para su bienestar como para poder crear otras situaciones y otras realidades. La elección del propio ser de elegir una realidad pacífica y brillante es personal, es propia, es individual. Corresponde a lo que esa alma necesita aprender y quiere aprender. Entonces, de esta forma, los distintos patrones energéticos que se establecen son por ejemplos, o sea, para poner ejemplos, porque es demasiado hablar de la creación completa, de la creación de nuestra realidad, de este mundo, de este planeta, pero podemos decir el principio de lo femenino y lo masculino como una dualidad, como dos polos opuestos de una misma frecuencia existe, ¿no? Para poder dar paso a una creación. Los principios energéticos que representan las eras del zodiaco son también cualidades de la energía cambiante en el planeta Tierra. Vamos pasando y vamos atravesando diferentes ciclos, el ciclo del día y la noche, que también son dos partes opuestas de una misma frecuencia, de un mismo ciclo, tiene que ver con un principio energético. Sabemos que siempre va a salir el sol y después va a salir la luna y así sucesivamente día con día. De la misma forma, mes con mes y año con año se van repitiendo estos patrones energéticos en donde determinados elementos de la propia naturaleza van a ser más regentes o más predominantes. En el caso que mencionabas al principio de Leo, porque Leo, el signo del zodiaco de Leo, es el único signo regido por el Sol y por eso es tan fuerte este signo y tiene las características de ser el signo que nos lleve o que los lleve a ustedes en la Tierra hacia vivir cosas muy fuertes de aquello que no han querido ver y que han querido evadir, porque el Sol va a entrar a los resquicios más minuciosamente y a sacar todo aquello que ustedes no podían ver por sí mismos. El sol les va a ayudar a esto, es una tendencia energética y nosotros ayudamos como arturianos a bajar esta energía al planeta Tierra y a instaurarla en este tipo de tiempo, de temporalidad, de frecuencia. El tiempo no existe, pero para que se repita este patrón, tendría que haber sucedido antes el patrón de Cáncer y para que se repita este patrón de Leo, después tiene que suceder el patrón de Virgo. Y son distintas energías y distintos principios con diversas y diferentes cualidades que van dando paso a distintas correcciones
Y esto nosotros lo hemos establecido de una manera positiva y neutral para que fuera una herramienta que se pudiera utilizar en el planeta Tierra, pero al ponerse a prueba, digamos, a la hora que los actores llegaron a la escena y empezaron a poner a prueba estas energías y que cada uno de estos actores representaba una de estas energías, también puso de su parte. Y al poner de su parte y al establecer ciertas situaciones, se dio un quiebre en esa energía y por eso cada energía se tiene que hacer una corrección energética porque quedó establecida de esa forma. De esa forma porque cada actor tuvo cualidades diferentes y tuvo una capacidad creativa diferente de poner de sí mismo en ese papel. Y está bien, porque todo esto se hizo de la historia, de nuestra historia humana, algo mucho más interesante. Y entonces el juego o la puesta en escena que es este planeta Tierra y lo que estamos viviendo aquí, se hizo muy complejo, mucho más complejo, y empezamos a vivir cosas diferentes, quienes en ciertos momentos decidimos tener un cuerpo físico en la tierra, tenemos que pasar por todos estos niveles de ese juego o por todos estos papeles, porque como seres álmicos nos interesa no nada más vivir el rol de la pequeña hija granjera, no sé, que debe de cuidar a sus hermanitos. O sea, también nos interesa vivir el rol del padre granjero proveedor que en cierto momento abandona a la familia y entonces tiene que encontrarse a sí mismo a través de la culpabilidad, etcétera, etcétera. O sea, son los dramas de la vida, son los dramas de esas historias. Entonces, cada personaje enriquece de una manera diferente la narrativa de esa obra de teatro. Y por eso nos interesa como almas vivir todas estas perspectivas desde todos estos momentos y patrones energéticos diferentes. Ahora, llegó a ser tan inmersivo el papel que cada uno jugaba que empezamos a repetir papeles y empezamos a atorarnos en esa representación sin darnos cuenta que nos metimos demasiado en el papel y que ya no somos nuestra propia individualidad y divinidad como seres fuera de esa escena. Entonces se volvió tan interesante que los corazones se involucraron demasiado y por eso ha habido la necesidad de distintas intervenciones de otros actores nuevos en estos papeles para poder cambiar esa situación y cambiar la narrativa y podernos salir y bajar de ese escenario a voluntad y cuando queramos, porque hasta el momento el único que tenía esa posibilidad de salirse era el director de esa escena. Y el director muchas veces es un ser no identificado. El director no sabemos quiénes son los directores de este juego, de esta puesta en escena, que muchas veces están haciendo trampa y están viviendo y escapando del juego o de la puesta en escena a su propia voluntad y no quieren que los actores terminen su papel, quieren que sigamos en este papel. Por eso este momento que tú mencionabas muy sabiamente como un año 9, que es un cierre de ciclo, un cierre de cortinas, o sea, es el momento en donde se está terminando esta puesta en escena, finalmente se le está dando el permiso a los actores de vivir su propia vida tras las cortinas, es decir, que ya no están representando ningún papel, ni ninguna máscara, ni ninguna personalidad que no sea la propia conexión con su propio ser y muchos se habían olvidado de cómo era su propio ser.
Sin embargo, ahorita toca la tarea de volver a reconectar y reconocer con el propio ser y también con la propia misión de cada uno de ustedes, ya que se ven despojados de ese papel, de esa máscara y dicen, ¿y ahora qué? Si yo era el granjero, ¿ahora qué voy a hacer siendo un actor neutral que no tiene la etiqueta del granjero proveedor que jugaba tal rol en esa historia? Entonces, al vernos despojados de todo esto, de nuestro propio libreto, es, ¿y ahora qué? Puedo inventarme yo mi propio libreto, pero tengo que conocer que todos estos principios energéticos van a influir ese estado de mi ser, porque yo estoy todavía en territorio de esta puesta en escena. Entonces, para bajarnos del escenario podemos hacer varias cosas. Reconocer que no somos ese papel y empezar a utilizar el tras bambalinas de una manera muchísimo más beneficiosa para nuestro desarrollo y conexión espiritual y de esta forma ver cómo se desarrolla lo que sigue, ¿no? Y ver cómo podemos hackear ese juego nosotros mismos. Por eso estamos interviniendo tantos seres de otras dimensiones para poder ayudar en este proceso, para poder darnos cuenta y darle a cada situación el rol que es cada situación. El ego es el ego, es la personalidad, es la máscara. El escenario es el lugar donde todos estamos compartiendo en este momento esta realidad, o todos ustedes. Yo no me incluyo porque estoy en otra dimensión, pero al es así. Eh, y em, y así de distinta forma, ¿no? Hay distintos jugadores, hay que tomar en cuenta que no sabemos muchas veces qué es lo que trae y qué es lo que va a aportar el otro jugador o si el otro ya se despojó de su máscara, de su distorsión o no. Y esto es importante porque es parte de las reglas de esta puesta en escena. No sabemos si el otro se sabe un ser divino o no, a menos que nos lo diga tras bambalinas. Entonces, de esta manera, muchos de los representantes y actores de esta realidad aún no saben que pueden despojarse de esa personalidad. Y por eso es tan complejo y se ha vuelto un momento tan complejo porque este momento es justo decisivo. Es este año 9, es un cierre de ciclo, un cierre de cortinas en donde ya quienes continúen con la actuación ya no va a tener ninguna razón, ningún sentido, porque no lo están actuando para nadie. Las cortinas y los reflectores se han cerrado y se han apagado, entonces ya no hay más hacia quién dirigir esa máscara, esa personalidad, y entonces se crea un conflicto. Y lo que ustedes están viviendo en este momento es una época de conflictos y estos conflictos están saliendo a la superficie a través de el momento energético en el que se encuentran, que es el sol. El sol está sacando todo esto desde la parte más oscura del ser para traerlo a la luz, para poderlo llevar hacia una transmutación alquímica que los lleve a finalmente vivir esta vida de una manera más verdadera, sin representaciones y de una forma muchísimo más conectada con la propia divinidad. Empieza uno a disfrutar el simplemente estar presente por estar presente en la realidad en la que uno está. Y esto es la superación de ese ego, de esa distorsión. Es la verdadera conexión con el ser, darse cuenta que no eres ese granjero, no eres la hija del granjero, ni eres la madre, ni la hermana, ni la esposa del granjero, ni eres el granjero mismo, ni eres esas líneas que repetía el granjero. O sea, se vuelve lo que verdaderamente eres, que es
el estar despojado de todo eso alrededor. Y entonces, en esta situación, en este momento, nos damos cuenta que nada de esto importa ya, ¿no? Que no importa porque ya no hay, ya no tiene sentido. Y no sé si con esto logré terminar y cerrar la idea, mi querida Susani. O sea, bueno, primero agradecidos desde el corazón con esta información que nos ayuda a justamente a recordar, ¿no? Dicen que recordar es volver al corazón, ¿no? Eh, y justamente lo que tanto se ha vivido durante todo este tiempo es justamente una distorsión de estos egos y de un mundo, un escenario con muchas injusticias, con muchas situaciones realmente muy traumáticas, muy dolorosas. Hablábamos, por ejemplo, de este rol que muchas veces toma el ego, ¿no? De defenderse ante las agresiones y demás. Entonces, esta distorsión, evidentemente, como inclusive escuchamos a través de ustedes, fue una herramienta que tomó el ser humano como para poder sobrevivir. Yo creo que aquí el concepto que la mayoría de nosotros tenemos con respecto a esto de estar en este planeta es sobrevivir, ¿no? Hay una canción muchas canciones que hablan de que uno no vive sino sobrevive, y de hecho, a pesar de que muchos quizás, por ejemplo, desde el aspecto económico están muy bien y pueden satisfacer sus necesidades materiales, sigue habiendo vacíos, sigue habiendo a veces el impulso por vivir experiencias no positivas o virtuosas, justamente para poder llenar esos vacíos que siguen estando a pesar de que hay infinidad de cosas materiales que se pueden satisfacer, ¿no? Mientras por el otro lado, grandes espacios de gente que no llegan ni siquiera a cubrir las necesidades más esenciales para poder vivir y alimentar ese cuerpo y educar ese cuerpo. Entonces, en esta gran distorsión de estos egos distorsionados, yo creo que conectar realmente con la esencia, y eso es una perspectiva que yo voy viendo y que obviamente, ¿no? Cada uno que está escuchando puede tomarlo, coincidir o no. eh, Pienso y siento que la posibilidad de conectar realmente con este ser y con esta esencia, que obviamente es virtuosa, que no está distorsionada, que está conectada con la verdad, que está conectada con la fraternidad, que está conectado con el amor, que está conectado con el no juzgamiento, lo que vamos a poder a través de esta conexión con el ser es justamente crear un mundo diferente. Cuando nosotros decimos que somos creadores, pero creamos, pero todo el escenario es tan injusto que uno dice, y hace las cosas bien, pero no sabe si va a tener retribución o no, si esto va a funcionar o no. Creo que justamente cuando uno se asienta en el ser, se da cuenta que el propósito de vivir esta existencia y este momento es empezar a primero confiar en que hay un propósito con el que cada uno de nosotros venimos, y ese propósito está muy vinculado a ese amor, a esa pasión, a la inclinación de algo que realmente nos enaltece el alma, que puede ser desde una actividad vinculada con la ayuda hacia el otro, desde cualquier aspecto que uno ve que hay injusticias, entonces accionando con una versión absolutamente diferente a la que existe, o realizar, por ejemplo, dedicarse a la pintura o escribir o empezar a hacer esas cosas que se sienten en el fondo del alma y que a lo mejor uno las dejó de lado pensando que no iban a tener retribución económica y que simplemente eran esos hobbies. Y ahí uno se da cuenta que cuando empieza a conectar con ese ser que habita dentro, se va dando cuenta que esa pasión que habita dentro del corazón es para que uno la pueda empezar a manifestar con la convicción de que va a ser un aporte de transformación en un mundo que comienza muy paulatinamente a
a empezar a vivirse, pero desde una perspectiva mucho más pura, mucho más limpia, mucho más justa, ¿no? Y hay otro aspecto, creo, que es muy interesante cuando uno va hurgando y va entrando dentro de sí, y es quitarse los miedos, porque creo que un elemento fundamental que fue utilizado también quizás, y esto va por parte mía, ¿no? Por los centros de poder que evidentemente usufructuaron toda esta situación de la humanidad para seguir teniéndonos aprisionados y esclavizados, para que volvamos otra vez a reencarnar y volvamos a creer que somos los personajes que fuimos, cambiando de rol, pero en definitiva sintiéndonos parte de ser personajes. En este momento pienso que es un gran momento donde nosotros, cuando asumamos el poder de nuestro ser, ya directamente nos vamos a correr de esas perspectivas que teníamos de enfrentamiento o de, digamos, tirar energía o utilizar energía en enfrentarnos a otros cuando en realidad la energía ya enfocadas en el ser es para crear lo nuevo. ¿Y por qué? Porque creando, justamente lo que vamos a ir haciendo es disolver esa injusticia, disolver todas esas distorsiones que se crearon a partir de egos distorsionados, ¿no? Es muy difícil, obviamente, pero una de las cosas que uno siente, que no hay nadie, absolutamente nadie en el planeta que no tenga una misión y un propósito por cumplir. Y que no estamos por casualidad y que no estamos para ser torturados, estamos para liberarnos, ¿no? Creo que el tema es liberarnos dentro para empezar a accionar hacia afuera. Y lo estamos viendo porque hay mucha más conciencia en cuanto a, por ejemplo, el respeto a los animales. Hay mucha más conciencia con respecto a, por ejemplo, cuánta cantidad de comunidades ya están viviendo en sintonía con la naturaleza, evitando la destrucción de ella para poder construir sus casas, tomando conciencia de que los alimentos naturales son los que realmente nos nutren el cuerpo y el alma. Hay muchos cambios, lo que pasa que muchas veces enfocados en la angustia, enfocado en los medios masivos que más de una vez no nos cuentan las buenas noticias, volvemos a deprimirnos, ¿no? Entonces, y creo que esto que estamos escuchando de conectarnos con el ser y identificar nuestros roles dentro de nuestros egos, pero saber que solamente son egos, son roles, pero que no somos eso, nos abre a la posibilidad de cosas extraordinarias, donde aquí no se necesita ser el rey de nadie, ni tener tal o cual puesto para poder desarrollar lo que venimos a hacer, sino que solo necesitamos esa conexión genuina, ¿no? Con lo que realmente habita en nosotros. Eh, y, y en este fin de ciclo, en este año 9, que es tan complejo, que es tan difícil, que tiene tantas pruebas, creo que también a su vez tenemos un montón de herramientas que no teníamos antes o que si las teníamos no las interpretábamos como realmente las estamos interpretando ahora cuando estamos viviendo este ciclo y este momento. Me parece sumamente interesante que podamos escuchar sin juzgar, sentir desde el corazón y empezar a vernos con los ojos del alma, ¿no? Porque eso me parece que es importante. Y bueno, vamos en este camino y yo creo que la transformación ya está llegando hace tiempo y no se va a detener, no se va a detener. Así que agradecidas por todo esto y por tu belleza en tu participación, tu humildad, Alesa, que eso también es algo que realmente uno valora absolutamente, tu conocimiento. Y bueno, teníamos en este programa también la idea de poder entrar en la otra temática, ¿no? De lo que habíamos hablado entre ciencia, espiritualidad y todo esto, pero quizás lo vamos a dejar en un próximo podcast. No sé qué te parece. Me parece muy bien. Antes de retirarnos,
Me gustaría simplemente agregar que es importante que ustedes, bueno, porque escuchándote, Susani, notamos que hay en el discurso que utilizas hay una descripción con respecto a la humanidad, en donde se hace a veces un calificativo que no es muy positivo, ¿no? Para algunos que están en miedo, eso no es positivo. Decir que están en angustia, eso tampoco es positivo. Nosotros queremos decir algo al respecto, nada más, para poder cerrar este discurso. En realidad, cuando nosotros establecimos principios energéticos, también se establecieron, debido a los roles que cada actor proponía de su propia realidad, se establecieron patrones de miedo, de angustia, efectivamente, pero nosotros dimos otras herramientas y otras leyes ustedes los llaman leyes universales, que nosotros sabemos que son principios energéticos. Entonces, por afinidad de forma, si tú piensas en esas palabras con respecto a otras personas, estás invitando a tu realidad esa frecuencia. En el momento en el que uno menciona la frecuencia de angustia, estoy invitando la manifestación externa en mi propia realidad de esa angustia, de esa frecuencia. Entonces nosotros les pedimos que mejor utilicen todo tipo de calificativos contrarios cuando se topen con una realidad de ese tipo. Es decir, sí existen desafortunadamente todavía personas que portan angustia, pero si tú al ver a esa persona angustiada le dedicas una frase mental en donde la bendices y la inspiras a buscar esa liberación, por afinidad de forma estarás invitando esa propia liberación a ti y ante esa otra persona. Y es una manera de ayudar a la humanidad cuando se establecieron estos principios energéticos negativos, ir estableciendo por fuerza y por valor, por afinidad de forma y a propósito encima de esa frecuencia, una frecuencia más elevada. Entonces siempre puedes cambiar e invitar a tu propia realidad, el poner tu atención en las frecuencias elevadas y en hablar de las cosas elevadas y señalar esa parte de frecuencia que te trae felicidad y goce a tu vida, porque de eso se trata este cierre y este cambio, de que en realidad no nada más nos deshagamos de toda aquella carga que traía ese personaje, sino de empezar a sentirnos, porque el sentir es lo que despierta esa frecuencia, y esa frecuencia es una transmisión que se emite, es una pulsación que cada ser emite desde su corazón, y eso es lo que va creando la realidad alrededor de esa persona. Entonces, por afinidad de forma, emite puros pensamientos de amor y de abundancia y de salud, para que invites esto a tu realidad y se empiece a reflejar en todo tu alrededor. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Lamento que no podamos contestar las siguientes preguntas, pero seguramente lo haremos más adelante. Muchísimas gracias a todos por abrir su corazón y su mente a nosotros. Los amamos infinitamente y enviamos millones de bendiciones. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos y gracias por este momento. Gracias. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alessa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alessaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.